señores asambleístas, miembros de esta Comisión de Fiscalización y Control Político, representantes de los medios de comunicación, público en general. Es importante este tipo de acciones para transparentar, como usted lo ha dicho, y en virtud del artículo 226 de la Constitución de la República, que establece la coordinación que debe existir entre las entidades del Estado, la Fiscalía General del Estado, como órgano titular de la investigación y como un organismo autónomo de la función judicial, lleva a cabo de manera responsable sus investigaciones. Vengan de donde vengan, provengan de donde provengan, nuestro fin está en llegar a la verdad. Es así que el día de hoy la Fiscalía General del Estado les presentará el avance que ha tenido dentro de las investigaciones que han provenido de la información publicada en algunos portales digitales. La Fiscalía General del Estado no le denomina arroz verde, no denomina así a los casos. El caso se denomina sobornos del 2012 al 2016. El día de hoy presentaré la siguiente agenda. Tendremos unos antecedentes, las evidencias recabadas hasta el momento, una línea de tiempo dentro de la investigación y las diligencias que vamos practicando. Yo les pido a ustedes que, si bien es cierto, he venido acá para coadyuvar al control político que ustedes tienen que realizar, pero también les pido un poco de prudencia dentro de las investigaciones que nosotros estamos manejando, toda vez que unos son los momentos políticos, otros son los momentos periodísticos y otros son los momentos judiciales, y es allá, en los tribunales, en donde se obtienen las sentencias. Como antecedentes tenemos que durante el periodo 2012 al 2016, funcionarios públicos, entre ellos Alexis Mera Giler, María de los Ángeles Duarte, habrían solicitado o recibido valores económicos o en especies de empresas privadas a través de otros funcionarios públicos como Pamela Martínez Loaiza y Laura Guadalupe Terán Betancur. Varias empresas privadas habrían entregado valores económicos con la finalidad de que, en lo posterior, recibir beneficios, entre ellos adjudicación de contratos con el Estado. Tenemos en un proceso de instrucción fiscal, cuya línea de tiempo la voy a presentar más adelante, 18 cadenas de custodia con más de 200 evidencias. Por ahí se ha dicho que no existen evidencias. Tenemos más de 200, entre los que figuran cuadernos y agendas, no una, más de una, varias, que manejaba la señora Pamela Martínez, encontradas en uno de sus inmuebles, todas ellas con varios apuntes, entre los que se registran códigos, nombres de funcionarios públicos, nombres de empresas, fechas y cantidades. Se tiene además entre las evidencias dinero en efectivo y títulos valores, computadoras que han sido incautadas en instituciones públicas como la Presidencia de la República y la Corte Constitucional, además de evidencias incautadas en las empresas que ahora están siendo objetos de investigación. Es importante, no solamente los exfuncionarios públicos son objeto de investigación. Una cosa es que no se hayan realizado todavía las respectivas vinculaciones, pero nuestra investigación está orientada de manera responsable a cerrar todo el círculo de la corrupción. En estas empresas se incautaron computadoras, tablets, teléfonos celulares, documentos, facturas, soportes financieros y dinero. Pero todos nos preguntamos cómo comenzó esta investigación. Resulta que el día 3 de mayo del 2019, a las 14:35, llega a conocimiento de la Fiscalía General del Estado un parte policial en donde se da cuenta que en la cuenta de Twitter de la Fundación Mil Hojas se difundió un reportaje titulado Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador.
del que se desprende información que lleva a presumir que entre noviembre de 2013 y febrero del 2014 se habrían financiado campañas electorales. Entre las personas mencionadas aparecen los señores Jorge Glass Espinel, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Alexis Mera Giler, Viviana Bonilla Salcedo, Pamela Martínez Loaiza, María Enríquez Argudo, Laura Terán Betancourt, Victoria Andrade, Cristian Viteri, Gustavo Bucarán Loaiza, Juan Cordero Cueva, Gerardo Pereira de Sousa, Filo. Asimismo, se hace mención en esta noticia a representantes legales de empresas como la constructora Norberto Odebrecht, a la empresa SK Engineering and Construction, Sinohydro Corporation, al Grupo Azul, a China International Water Electric Corp. CWE, a la constructora nacional Fopeca, a Sunrip Corporation, a Nexo Global y al estudio jurídico Romero Menéndez y Abogados. A las 14:35, una vez que se recibe esta noticia del delito, a las 15:36, la Fiscalía General del Estado inicia la respectiva investigación previa en contra de algunas personas que en su momento gozaron de fuero de corte nacional. Asimismo, entre las investigadas, como ya referí en un primer momento, se encontraban la señora Pamela Martínez Loaiza y Laura Guadalupe Terán Betancourt como las personas que habrían tenido en su poder el archivo original. Resulta que a las 3 de la mañana del día 4 de mayo, es decir, a tan solo horas, la fiscal general le dispone a su equipo de auxilio de la Policía Nacional, a la Unidad de Investigaciones de Auxilio de la Fiscalía General del Estado, que se traslade a la señora Pamela Martínez afín al despacho de la Fiscalía General del Estado, toda vez que ella estaba a punto de abordar un vuelo. Iba a fugar del país. Es así que la señora Pamela Martínez, a partir de las 3 de la mañana, es trasladada al despacho de la Fiscalía General del Estado, en donde se le recepta la versión. Una vez que se le recepta la versión, se desplaza la causa a la fiscal que no conoce casos de fuero de corte, sino casos de primer nivel, la fiscal Ruth Amoroso, que pertenece a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, respecto de la señora Pamela Martínez y Laura Betancourt, porque no gozaban de fuero hasta ese entonces. La señora Ruth Amoroso, fiscal, solicitó órdenes de detención con fines investigativos, para esto las 12 del día del mismo 4 de mayo, y recepta versiones tanto de Pamela Martínez como de Laura Guadalupe Terán. El día siguiente, 5 de mayo, a las 11 horas, se realiza la audiencia de formulación de cargos, en donde se inicia la instrucción fiscal por 3 delitos: cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. En esta audiencia se solicitan, porque así se cumplieron los requisitos del artículo 534, que corresponde a la prisión preventiva. Hoy la señora Laura Terán y Pamela Martínez tienen prisión preventiva, y también se solicitó la prohibición de enajenar de sus bienes por los montos entre $350,000 y $150,000 respectivamente. Transcurren actividades investigativas, entre las que tenemos varios allanamientos, varias diligencias, reconocimientos, recepción de versiones, técnicas especiales de investigación, que por tener el carácter de reservado no puedo revelar en esta comparecencia, y llegamos al 31 de mayo del 2019, a las 2 de la mañana, cuando la misma fiscal Ruth Amoroso remite copias debidamente certificadas de varias piezas procesales, en donde hace conocer a la fiscal general el día 31 de mayo sobre la presunta existencia o responsabilidad en un ilícito distinto del señor Alexis Mera Giler y María de los Ángeles Duarte. ¿Por qué remite o desplaza a la Fiscalía General? Porque el señor Alexis Mera Giler y la señora María de los Ángeles Duarte, al haber tenido
altos cargos en el gobierno gozaban de fuero de corte nacional. A las 2:20 de la mañana, una vez que fue desplazado el mismo día 31 de mayo, la Fiscalía General del Estado apertura la investigación previa. Y a las 5:40, luego de haber practicado y recabado y analizado el contexto de cómo se iba desarrollando y desenvolviendo esta investigación, decide la fiscal general solicitar una orden de detención con fines investigativos en contra del señor Alexis Mera Giler. Ustedes van, y del señor Vinicio Alvarado y de la señora María de los Ángeles Duarte. Ustedes van a decir, y con esa rapidez actúa la Fiscalía. A las 2 de la mañana está abierto el despacho de la fiscal general. Por supuesto, la Fiscalía General del Estado atiende las 24 horas del día y actuamos con celeridad en esta clase de casos que necesita tener respuestas no solamente por parte de la justicia. Tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía, a nuestros mandantes. Eso es lo que se ha criticado en las audiencias, que la Fiscalía actúa de manera muy rápida. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Al día siguiente, el 1 de junio a la 1 de la mañana, se realiza la audiencia de formulación de cargos por el delito de concusión en contra del señor Alexis Mera Giler y de la señora María de los Ángeles Duarte. Y me van a decir qué pasó con el señor Vinicio Alvarado. He ahí la rapidez por la que actuamos, porque comenzaban a fugar, porque se comienza a desgranar la información y todos se ponen a buen recaudo. Logramos al menos que el señor Alexis Mera y la señora María de los Ángeles Duarte se presenten ante las autoridades y poder realizar esa audiencia. Se solicitó asimismo, por haberse configurado los requisitos del artículo 534 con respecto a la prisión preventiva, que se ordene la prisión preventiva de los dos procesados. Sin embargo, la señora María de los Ángeles Duarte, de manera justificada, presentó una partida de nacimiento en la cual dio a conocer a las autoridades que ella tenía a su cargo el cuidado y atención de un niño de 8 años exclusivamente, sin que cuente con el auxilio del padre, y es por eso que, en virtud del mandato constitucional que prevé la atención prioritaria a los niños, es que se solicitó que se cambien estas medidas por la presentación periódica, la prohibición de salida del país y el uso de un dispositivo electrónico. Asimismo, se solicitó en la misma audiencia la prohibición de enajenar bienes para los dos procesados por un monto de 3.5 millones de dólares. El día 19 de junio del 2019, y conforme van avanzando las investigaciones, se solicita ante la jueza Daniela Camacho Herold de la Corte Nacional de Justicia una audiencia para reformular cargos. Ustedes recordarán que inicialmente se le procesa tanto al señor Alexis Mera como a María de los Ángeles Duarte por el delito de concusión. Ahora, por los elementos recabados hasta el 19 de junio, dan cuenta que no corresponde exclusivo al delito de concusión por los hechos que ellos habrían practicado. Las conductas realizadas por ellos se adecúan a las establecidas en los artículos 280, 285 y 370 del Código Orgánico Integral Penal. Y me refiero a la conducta del cohecho, del tráfico de influencias y de la asociación ilícita. Porque ustedes se van a poder dar que esta es una bien estructurada organización creada ¿para qué? Para recibir el dinero de las personas privadas y luego beneficiarlos con contratos, en donde cada uno va realizando y tiene roles identificados, roles específicos. ¿Desde dónde? Desde el cumplimiento de sus funciones. Fueron adecuando sus conductas a las establecidas en el Código Penal. En esta audiencia, y esto es un tema muy importante porque los ciudadanos fuimos testigos de lo que sucedió en la Corte Nacional de Justicia el miércoles anterior. En esta audiencia, el día
19 de junio de 2019, la jueza Daniela Camacho Herold se borra el delito de concusión y se dispone ahora que la investigación sea por estos 3 delitos y, muy importante, se confirman las medidas cautelares personales y reales en contra de los procesados. ¿Y por qué ratificó la jueza? Por pedido de Fiscalía, pero ella indica en su resolución, en su acta, los elementos con los que basó para haber dictado la medida de prisión preventiva ahora se han empeorado, se han agravado con el descubrimiento de la Fiscalía. Entonces era lógico que se mantengan esas medidas para precautelar que los procesados comparezcan a las demás etapas procesales y, muy importante, que no obstruyan en el proceso de descubrimiento de la prueba que ahora está desarrollando la Fiscalía. Entonces, ese 19 de junio ya no solo tenemos una orden de prisión dictada el 1 de junio, sino una segunda ratificatoria del 19, en donde se confirma tanto la medida de prisión preventiva, la medida de presentación de la señora María de los Ángeles Duarte y también las medidas de carácter real, es decir, la retención e inmovilización de todos los bienes. Resulta que el día 3 de julio, a las 15 horas, los jueces Edgar Flores Mier y Luis Enríquez Villacreces, en una audiencia de apelación, mediante voto de mayoría, existió un voto salvado, sustituyen la medida de prisión preventiva dictada por la señora Daniela Camacho Herold, que cumplió todos los requisitos del artículo 534, y la sustituyeron por una medida de arresto domiciliario. Aquí es importante que hagamos un análisis rapidísimo. El Código Orgánico Integral Penal establece que para dictar la medida de arresto domiciliario hay que cumplir o acreditar 3 condiciones. No lo dice la fiscal, lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, indica que existen casos especiales para que se dicte el arresto domiciliario. Y dice, cuando la procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta 90 días posteriores del parto, habría que ver si el señor Alexis Mera es una mujer embarazada. Cuando la persona procesada es mayor de 65 años, habría que ver si él acredita esos 65 años, o si la persona procesada presenta una enfermedad incurable en etapa terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica de alta complejidad, rara o huérfana, que no le permita valerse por sí misma, que se justifique mediante la presentación de un certificado médico otorgado por la entidad pública correspondiente. Señores asambleístas, ninguno de estos requisitos fue acreditado ese día, ese 3 de julio, en la audiencia. Peor aún, el abogado de la defensa del señor Alexis Mera no solicitó nada. Tanto es así que los jueces generalmente, para dictar esta medida de arresto domiciliario, necesitan también cumplir las personas que se van a ser beneficiarias de esto, acreditar o justificar primero el lugar en donde van a estar recluidos, justificar o acreditar mediante un informe de factibilidad que el lugar en donde van a permanecer cuenta con las debidas seguridades para que no huya. Si ustedes hacen una revisión de esto, ninguno de esos elementos consta hasta el día de hoy en el proceso, a menos que lo hayan incorporado hasta el día de ayer, que ya le dieron la libertad. Asimismo, en la misma audiencia, en virtud de lo que establece el artículo 169 de la Constitución de la República, en concordancia con el 253 del COGEP, todo esto que yo estoy exponiendo a ustedes, quería conocer pues la Fiscalía si el señor Alexis Mera se encontraba embarazado, o si tenía 65 años de edad, o tenía una enfermedad terminal,
la Fiscalía trató de ser escuchada y presentar un recurso horizontal de ampliación y aclaración de manera oral, porque así establecen las reglas del COGEP, y resulta que los señores jueces simplemente no le dieron la palabra a la Fiscalía. Se levantaron y se fueron, abandonaron la sala y dijeron que ellos no tenían nada que explicar porque simplemente era la fiscal y ellos eran los jueces. Ese fue el comportamiento que tuvimos que pasar, no solo a la Fiscalía, sino también la Procuraduría. Ojalá, y ustedes, como parte de este control político, si bien las decisiones de los órganos jurisdiccionales son independientes, gozan de autonomía, ustedes sí pueden realizar el control jurídico, al menos al órgano de disciplina y control de la función judicial, a fin de que expliquen el comportamiento de estos jueces. Es importante hacerles conocer que existió un voto salvado del doctor David Hacho, quien estableció que los requisitos contemplados en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal fueron justificados y acreditados en su momento el 1 de junio por parte de la Fiscalía y acogidos en la resolución de la señora jueza. Y asimismo, en ese momento, algo muy importante. Él indicó que la defensa no solicitó nada. Los jueces fueron demasiado benévolos con la defensa, toda vez que se olvidaron de hacer una petición ante ese tribunal de la Corte y le dieron lo que ellos no pidieron. Por eso salvó el voto el doctor Hacho, y además que él permaneció en la sala mientras la fiscal hablaba y fue dejada con la palabra en la boca. Lo mismo el personal de la Procuraduría, los dos abandonaron la sala y él permaneció en la misma. Pero no nos vamos a distraer por eso. Continuamos con nuestra investigación y el mismo 19 de junio es importante que ustedes conozcan que se solicita una acumulación. ¿Por qué? Porque corresponden a los mismos hechos, gozan la misma identidad objetiva y subjetiva el caso que se está investigando. Entonces, la investigación de la señora Pamela Martínez y Laura Terán, que fue iniciada el 1 de junio, versus el caso del señor Alexis Mera con la señora María de los Ángeles Duarte, ahora forman parte de un solo cuaderno fiscal, una sola causa penal que está en conocimiento de la señora jueza Daniela Camacho Gerol y cuya instrucción fiscal por disposición de la señora jueza terminará el 29 de septiembre de 2019. Ahí culmina este caso. Se han realizado 251 diligencias, se han receptado 48 versiones, hemos practicado 13 allanamientos, 168 requerimientos de información a instituciones del Estado y se han realizado 5 audiencias. Entre las personas que han comparecido a rendir versión se encuentran lógicamente los procesados: Pamela Martínez, Laura Terán, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, el señor Vinicio Alvarado, Juan Cordero Cueva, Cristian Zurita, Viviana Bonilla, Cristian Viteri, Tomislav Topic, Rolando Carrera, María Enríquez Argudo, José Egas, Fernando Correa. Por ahí se dice que los empresarios no se los ha llamado. Ahora ustedes pueden verificar que los empresarios están compareciendo también porque tienen que responder ante la justicia. El señor Bolívar Sánchez Rivadeneira, Paulina Proaño, Fabricio Correa, Wilson Zamora, Olga Muentes, Eliana Salazar, 48 personas. Asimismo, se han practicado varias pericias y diligencias, entre las que tenemos incautación de bienes entregados a la señora Pamela Martínez y Laura Terán Betancourt, tanto en la Presidencia de la República como en la Corte Constitucional. Y aquí yo voy a hacer una revelación que consta ya en el cuaderno fiscal, que fue anunciado también en la audiencia, y pese a ello los jueces no escucharon. Señores asambleístas, la Fiscalía General del Estado tiene como evidencia el original archivo, materia
de esta investigación. El denominado arroz verde, que no se denomina así, por eso es que le hemos nosotros quitado ese nombre, el verdadero archivo, con los nombres completos, sin que se haya eliminado nombres, íntegro, está en poder de Fiscalía, está siendo objeto de investigación, de análisis ahora, y quiero decir que este caso no ha terminado ahí. Que nosotros tengamos 4 procesados al momento no significa que la labor de la Fiscalía culmina. Tenemos todavía pensada practicar algunas diligencias y no son todas las personas las que se encuentran por el momento procesadas. Asimismo, se han requerido 17 autorizaciones judiciales, entre las que se tienen órdenes de detención, órdenes de allanamiento, órdenes de incautación, autorización judicial de explotación, materialización, análisis y exhibición de evidencias, autorización judicial para aperturar correos electrónicos que están siendo objetos de análisis. Asimismo, las entidades del Estado han sido requeridas, es así que los diferentes ministerios, unidades, Corte Constitucional, superintendencias, unidad de análisis financiero, servicio de rentas internas, unidad de gerentes de proyecto de fortalecimiento institucional de las unidades de control migratorio, han sido requeridos para que entreguen la información a la Fiscalía General del Estado. Estamos cumpliendo y demuestro que la Fiscalía cumple con las atribuciones constitucionales y legales. Estamos realizando nuestro trabajo de manera responsable. Nuevamente, unos son los tiempos políticos, otros son los tiempos de los medios de comunicación y otros son los momentos judiciales. Pero estamos en la misma línea de luchar contra la corrupción y de llegar, ante todo, a la verdad. Aquí, la Fiscalía General del Estado actúa sin favor ni temor. Muchas gracias, señora presidenta, señores asambleístas.